¿Se acuerdan que les dije que los estudios de investigación clínica se dividen según el área en que uno trabaja y el esquema que les dijimos inicialmente responde perfectamente a las incertidumbres que generan preguntas en terapia, etiología y pronóstico, y son un poco diferentes a aquellos estudios que nosotros hacemos para evaluar las pruebas diagnósticas? ¿Se acuerdan que les dije esto? Entonces, en general, específicamente para diagnóstico se da una metodología un poquitito diferente a las que damos para los estudios clínicos habituales. Deja, no importa, lo vemos acá en el pizarrón. Así que entonces lo que vamos a hablar ahora es de rendimiento de las pruebas diagnósticas y específicamente dentro de las pruebas diagnósticas de la información que proviene de la metodología diagnóstica en el análisis de tabla de contingencias. Son 25 diapositivas creo con una increíble cantidad de terminología que es muy específica. Así que si no entienden algo, me paran inmediatamente porque para ir a la diapo posterior tienen que entender la anterior. Van a ver en la presentación que si abren debajo del esquema de diapositiva hay mucho texto explicando lo que les voy a decir porque vamos a ir medio rápido y es probable que no terminen de captar toda la terminología, pero es un buen momento para discutirlo. ¿Les quedó esta diapo? Esta le quedó. Porque la palabra rendimiento es todo un tema, digamos. Ya lo vamos a ver al final, cómo se define el rendimiento, pero vamos a hablar específicamente de eso. No, una cosa importante es, ven que no estamos hablando para nada de un sujeto o un paciente, estamos hablando de la prueba, así que acá lo que vamos a investigar no es el sujeto de investigación, sobre lo que le pasa, lo que le tengo que hacer, o la probabilidad pronóstica, sino en términos de cuán útil es la prueba diagnóstica. ¿Se entiende? Es la primera diferencia importante. ¿Cómo se define prueba diagnóstica? De acá más lo vamos a usar como PDX. Es cualquier procedimiento que se utiliza para obtener información en un sujeto. Lo que ustedes consideren, sea de un termómetro hasta una resonancia de 3 Tesla, lo que sea. Lo que es importante ver es que actualmente a pruebas diagnósticas, en términos metodológicos, también se le llama a lo que uno encuentra en el examen físico y en el interrogatorio del paciente. Lo vamos a ver posteriormente. O sea que es cualquier información que yo obtengo de un paciente con el fin de emitir una probabilidad de lo que le ocurre, sea enfermo o sano. Por lo tanto, una midriasis de un ojo también es una prueba diagnóstica que se obtiene en vez de una metodología diagnóstica tecnológica a través del examen físico del paciente. ¿Te refieres a que fuma? Por ejemplo, en ese caso, Él dice, es el antecedente de que el paciente comenta. Vamos a ver ahora un ejemplo en particular acerca del interrogatorio que uno obtiene sobre el paciente si es alcohólico crónico. El cuestionario que se construyó para saber si el paciente es alcohólico es una prueba diagnóstica. Y se puede evaluar el rendimiento diagnóstico de un cuestionario sobre su capacidad de predecir que el paciente es alcohólico. ¿Estamos? O sea que es cualquier metodología que yo uso para obtener información. Nos permite distinguir, miren esto, pacientes con probabilidades diferentes de enfermar, de encontrarse ya enfermos o diferentes probabilidades evolutivas. Estas dos palabras ya las vimos. En el screening de factores de riesgo, ¿se acuerdan los estudios transversales? Los estudios de los crossovers, ¿se acuerdan que los vimos? Donde yo evalúo en una población de pacientes la prevalencia de hipertensión arterial para poder predecir stroke o infarto de miocardio. ¿Eso es un screening de factores de riesgo? En español es... Tamizaje, Sí, no. también. En realidad vos cuando haces un screening sobre una población, haces un screening sobre una población sana. Puede ser una población enferma también, sí. Sí, sí. Puede ser una población enferma y estás buscando un factor predictivo de... En realidad, vos por ejemplo en el screening factores de riesgo, por ejemplo el cáncer de mama, Sí. vos tenés una población de alto riesgo Mm. que tiene una posibilidad de 20-25% de tener cáncer de mama. Ujú. Vos le haces el screening con un cronograma determinado porque tiene mayor riesgo. Ah, entiendo. Son sanas, pero tienen otros factores de riesgo que aumentan su probabilidad. En base al riesgo, Pero vos ahí no sé... vos le haces un Sí, screening más seguido. sí, sí. Sí. Es un screening de factores de riesgo. O sea, en realidad el screening lo haces... No, yo no te estoy hablando de este tipo, de un programa de seguimiento. Nosotros screening estamos acostumbrados a, por ejemplo, tienen cáncer de mama o cáncer de recto. Vos a la población
Está bien, bueno, pero está bien. Pero en definitiva lo que estamos hablando es de utilizar una metodología diagnóstica, sea cual fuese, desde un interrogatorio, desde un cuestionario hasta una mamografía, en una población determinada, para encontrar con cierta probabilidad una patología. ¿Verdad? Claro, por eso ahora se inscriben de factores de riesgo. No, porque tengo un ejemplo mucho más de todos los días, digamos, que nosotros, por ejemplo, a todo paciente que llega que se hace un examen de sangre se le pide creatinina. Todo paciente, la tenga prescripta o no. Entonces hacemos un screening poblacional de función renal. Con ese dato, dividimos la población entre función renal normal y función renal alterada, y los que tienen función renal alterada los llamamos para un control en la atención primaria de la salud. Entonces hacemos un screening poblacional de un factor de riesgo, que es el aumento de la creatinina plasmática, que predice la evolución hacia la insuficiencia renal. Lo mismo puede ser con, no sé, como te decía, la glicemia en sangre. Claro, ahí sería screening de factor de riesgo de insuficiencia renal. Sí. Bueno, no, en realidad en el caso que yo estoy diciendo, directamente es screening de insuficiencia renal, porque la creatinina demostró una gran... Eso es el riesgo en una población normal de Sí, padecer de una enfermedad. Si ahí está haciendo una... Lo haces de una manera Sí, determinada. sí. Pero en definitiva lo que querés evaluar, yo lo que quiero que veas es que yo lo que no estoy evaluando en este momento es el resultado poblacional, sino el rendimiento de una prueba para hacer el screening. Porque pero pensalo de esta manera, Me mirá. parece que se contradice. No, pero pensalo de esta manera, pero alejate un segundito mentalmente del sujeto, de la paciente con el cáncer de mama. El punto es evaluar con qué vas a evaluar el cáncer de mama, el rendimiento de la prueba diagnóstica que vas a usar para hacer el screening. Por ejemplo, mirá lo que te digo. La glicemia en sangre, el valor del azúcar en sangre de la glicemia, ¿va? Es extremadamente exacto. O sea, los analizadores son muy exactos. Se acercan a la verdad absoluta, digamos. E incluso son muy precisos. Pero lo que no estamos del todo convencidos es cuál es el punto de corte para hacer un screening poblacional sobre diabetes. Si yo lo pongo en 120, voy a encontrar un número determinado de pacientes diabéticos. Si lo pongo en 130, el número de pacientes diabéticos va a reducir. Si lo pongo en 140, se va a reducir aún más. Entonces, la discusión es el punto de corte de la prueba diagnóstica, no el impacto en la población. Ahora, una vez que establecí que es 130, lo que tengo que ir a ver es si esos pacientes evolucionan de otra manera, tienen nefropatía, no sé, retinopatía, etcétera, etcétera. ¿No sería el screening del factor de riesgo depende de la prueba diagnóstica que usamos? Por ejemplo, si hablando de mamas y hace el screening del factor de riesgo de la población general, como ustedes le miden la creatinina a todas las personas que entran, en el cáncer de mama la población general es eco y mamografía. Claro, pero lo que les quiero decir es que sí, estamos de acuerdo, pero no se fijen mentalmente en los estudios anteriores donde yo quería ver qué le pasaba al paciente. Acá lo que quiero ver es cuán exacta es la mamografía en diagnosticar el cáncer de mama. Lo que estoy evaluando es la mamografía como método diagnóstico de screening, no el impacto en la población. Porque para poder saber cuál es el impacto en la población, tuve que haber determinado inicialmente que la mamografía es un buen método de screening, ¿verdad? Decime si me equivoco. Una vez que determiné que el rendimiento de la mamografía es exacto y preciso para diagnosticar el cáncer de mama, ahí puedo hacer un estudio poblacional, ¿no es cierto? Pero tuve que conocer el rendimiento del método diagnóstico mamografía. Claro, en el caso del cáncer de mama, la mamografía es la única prueba que demostró aumento de la sobrevida. Bueno, por eso. En el screening, perfecto, pero lo primero que tengo que haber hecho es demostrar el rendimiento de la prueba diagnóstica de mamografía. ¿Verdad? Decime si me equivoco. Sí. Yo de mamografía no sé nada. Yo, por ejemplo, o sea, lo que yo interpreto en este caso sería que el screening de factor de riesgos habla de que siempre se va a usar el método más complejo, entonces. ¿Complejo? Claro, o sea, por ejemplo... El de mejor rendimiento. Sí. Y bueno, pero sí, en teoría, o sea, se usa la mamografía, pero no es el que mejor, digamos, un resultado más exacto tiene, digamos. Hay otro. Pero, no... Es el que más se demostró hasta el momento que es el que más screening puede hacer en la población general.
Pero no mezclen, pero no mezclen conceptos metodológicos en lo clínico. No, Ella habla de exactitud y no es exactamente lo que vos estás diciendo. Traten de enfocarse en lo siguiente. Yo necesito saber el rendimiento de una prueba diagnóstica para detectar un factor de riesgo. No estoy hablando de si encuentro el factor de riesgo, qué impacto tiene en la población. Estoy haciendo un paso previo. Estoy evaluando el rendimiento de la prueba diagnóstica para detectar el factor de riesgo. Una vez que encuentro que la prueba diagnóstica rinde bien, significa es exacta y precisa, y ahora vamos a ver cómo se determina la precisión y la exactitud, entonces puedo avanzar y decir, bueno, una vez que determiné que mi prueba tiene un buen rendimiento para encontrar el factor de riesgo, ¿qué implicancia va a tener eso en la evolución de los pacientes? ¿Cuánto va a predecir ese factor de riesgo la apariencia o no de la enfermedad? Pero como entenderán que hay un paso previo, yo no es que voy a poner un método diagnóstico sencillamente en la arena clínica antes de evaluar su capacidad o su rendimiento. ¿Por qué no me entienden? Miren, si yo digo esto, que, bueno, lo vamos a ver inmediatamente, pero ustedes entienden que para detectar factores de riesgo tienen que tener una metodología diagnóstica, ¿verdad? Sí. Salvo que el factor de riesgo lo evalúen solamente por el examen clínico. Que les acabo de decir que cada signo y síntoma que uno encuentra en la historia clínica también se considera una prueba diagnóstica. Es más, tiene un valor predictivo. El valor predictivo del examen físico puede estudiarse y detallarse. Si yo encuentro un paciente con un soplo mitral, puedo predecir que va a tener insuficiencia mitral en un porcentaje. Entonces tiene un valor predictivo y un rendimiento diagnóstico, incluso el examen físico. Ahora, distinto es decir cómo va a evolucionar el soplo mitral o la insuficiencia mitral. Mirá, yo pensé que lo iban a entender más. Tal vez porque no hacen clínica. No, se entiende. ¿Vos qué entendés? Sí, se entiende. O sea, la diapo me parece que es clara. No sé por qué estamos hablando tanto ahora. Pero, ¿cuál sería la forma de explicar? Se entiende que buscar, escribe factor de riesgo. Buscar factor de riesgo. Cualquier procedimiento para obtener información en un sujeto es una prueba diagnóstica. Ujú. O sea, nosotros hacemos traumatología. Tiene un Lachman positivo, tiene corte de ligamento cruzado. Es una prueba diagnóstica. Sí. Bueno, ese signo del examen físico, ¿cómo se llama? Lachman. Lachman. Bueno, ese signo del examen físico, que no es ninguna prueba tecnológica, sino del examen físico de la historia clínica, tiene... O cajón. Sí, el cajón para los ligamentos cruzados, ¿no? Bueno, ese signo, cuando vos lo detectás, se asocia a una probabilidad, que será de 0 a 100, de que el paciente padezca o no una rotura de ligamentos cruzados, ¿no es cierto? Bien. Eso significa que el signo del cajón tiene un rendimiento de tal. Si es un signo patognomónico, que todos sabemos lo que es patognomónico en clínica, significa que si encuentro eso, se asocia con la enfermedad en un 100%. No, eso se entiende. Lo que en realidad, lo que me parece a mí que se contradice es screening de factor de riesgo. Vos haces el screening de una enfermedad en una población, realmente el screening es una población sana. La posibilidad de que esa población sana tenga una enfermedad. Yo no entiendo por qué vuelven a la población, porque les estoy hablando del rendimiento del método. Es que vos el screening lo haces de acuerdo al riesgo que tiene la población. No es Está bien, lo mismo está bien, la pero no población te, de está bien, riesgo. es seguro, pero no te estoy hablando de, no te estoy hablando. No te entiendo, pero a mí me parece que esa frase no está bien. Bueno, lo único, vamos a rehacer la frase. Las pruebas diagnósticas, que es encontrar valores anormales en sujetos que predigan la probabilidad de estar enfermo o que predigan una enfermedad. ¿Se entiende hasta ahí? Hasta ahí me entienden. Es la metodología que se utiliza para evaluar el rendimiento de las pruebas. No encontrando ya esa patología en el paciente, ver cómo evoluciona, a qué se debe, cómo lo trato. Estoy un paso antes. Estoy evaluando cuál es la probabilidad que tiene un método diagnóstico de predecir que el paciente padezca o no lo que estoy buscando. Que puede ser factores de riesgo, factores de pronóstico o incluso la prueba misma. Este esquema se acuerdan perfectamente, lo tienen grabado y ya lo tienen internalizado de la clasificación de los estudios de investigación clínicos
que hacemos habitualmente. ¿Se acuerdan que se dividían en observacionales y experimentales? Y dentro de los observacionales descriptivos y analíticos, la diferencia entre ambos son aquellos que tienen capacidad de hacer inferencia. La inferencia habíamos dicho que era poder predecir que los resultados que estoy viendo en mi muestra puedan generalizarse a la población de la que devienen, que no es más ni menos que el objetivo de la investigación clínica general. ¿Se acuerdan? Y los experimentales son aquellos en los que intervenimos modificando la evolución natural de la enfermedad, porque estos otros son solamente observacionales, y la intervención puede ser de cualquier tipo, desde una intervención terapéutica hasta incluso la modificación de un estilo de vida, y esa intervención puede ser aleatorizada, o sea que yo en vez de prescribir, permito que números aleatorios designen a qué rama va el paciente, y a eso se le llama un verdadero experimento, o compararlo con el paciente mismo y eran los cuasi experimentales. ¿Se acuerdan? Bueno, en general, los métodos que se utilizan para evaluar la metodología diagnóstica, que es de lo que venimos antes, son bastante parecidos en el diseño, pero el análisis que se utiliza no tiene nada que ver con esto. Los métodos, el diseño del estudio de investigación, de la manera en que recluto a los pacientes, los evalúo con una metodología diagnóstica, tomo las variables, hasta ahí son muy parecidos, sobre todo a los observacionales, pero una vez que tengo los datos, no los analizo como si fuese un estudio de investigación que se enfoca en el paciente, sino que tiene una característica de análisis un poco distinta, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué los veo tan con cara perdidas? El diseño del estudio es muy similar, se recolectan pacientes en formas de cohorte, transversales, bases de datos previas, e incluso aleatorizar a un método diagnóstico y a otro. O sea, hasta ahí es muy similar, pero una vez que recolecté la información, la forma de evaluar el rendimiento diagnóstico es diferente a la forma de evaluar la relación entre una variable predictiva y una de resultados, que fue lo que vimos en la charla anterior. ¿Estamos hasta acá? Este sería un típico estudio que evalúa en una tabla de 2×2 la asociación, la fuerza de asociación entre una variable que yo consideré predictiva y una variable de resultados. ¿Se acuerdan de esto? Donde en la llamada tabla de contingencia, tabla de 2×2, que es extremadamente útil para nosotros los clínicos para evaluar la fuerza de asociación de variables predictivas y de resultados en estudios clínicos que evalúan la evolución de los pacientes o el rendimiento diagnóstico de una nueva prueba, es la misma tabla. Cuando evalúo pacientes, la tabla me va a decir con qué fuerza se asocia el factor predictivo o factor de riesgo a la evolución o a los resultados que estoy buscando, o incluso en la misma tabla de 2×2, con qué fuerza se asocia mi intervención, en el caso de los experimentos, con la diferencia de resultado entre los grupos intervenidos. Esto es del lado de la terapia, pronóstico y etiología. Pero cuando evalúo un rendimiento diagnóstico, utilizo la misma tabla, y ahora vamos a ver cómo, pero la forma de analizarla es diferente. ¿Por qué les parece que puede ser diferente? Como los veo perdidos, les voy a decir. No tiene ningún sentido describir que un resultado clínico se asocia estadísticamente con una prueba diagnóstica. ¿Qué sentido tiene eso clínicamente? Distinto es decir que un resultado clínico, muerte, se asocia con el fumar. Pero que yo diga la muerte, la evolución hacia la metástasis, se asocia con haber hecho en una radiografía o una tomografía, no tiene ningún sentido clínico. Entonces, la forma en que yo expreso el rendimiento de una prueba diagnóstica, con una tabla también de contingencia 2×2, va a ser distinta. Vamos a utilizar palabras que llaman sensibilidad, especificidad, ahora son todo así. Valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, o las razones de verosimilitud, que están mucho más habituados a escuchar este tipo de cosas quienes hacen imágenes. Entonces tiene mucho más sentido hablar de sensibilidad, especificidad, etcétera, cuando uso o evalúo el rendimiento de una prueba diagnóstica, y mucho más sentido de hablar de riesgo evolutivo cuando evalúo la asociación estadística entre un factor de riesgo y los resultados. ¿Se entiende acá? Bueno, el anterior evaluaba un factor de riesgo
con la probabilidad de tener un resultado clínico como el infarto. ¿Se acuerdan de este? Yo les comenté este estudio, donde evaluamos la probabilidad de evolución de los pacientes con trauma de cráneo grave, divididos según factores de riesgo que nosotros consideramos importantes en el momento del ingreso al hospital. Para poder evaluar estos factores de riesgo, que son la compresión de la cisterna mesencefálica, la desviación de la línea media, el swelling de los surcos hemisféricos, etcétera, etcétera, tuvimos que analizar el rendimiento metodológico de la tomografía. Una vez que vimos que la tomografía era precisa y exacta en ver lo que estábamos viendo, la metimos en un estudio de investigación y evaluamos el pronóstico. ¿Se entiende? La tomografía servía para predecirte eso que estaba buscando. Sí, en realidad en esta serie no predijo tan fuertemente. Sí. Pero era un buen método de diagnóstico. O sea, mira, ahí tenés. El rendimiento sobre la hipertensión endocrinal de la tomografía es muy alto. ¿Qué significa? Que la tomografía alterada con unos signos en particular que evaluamos se correlacionaba muy bien con la hipertensión endocrinal medida con fibra óptica. Entonces dijimos, mirá vos qué bien, la tomografía puede evaluar hipertensión endocraniana de una manera no invasiva. Pero resulta que cuando en el modelo predictivo incorporamos tomografía o en las lesiones tomográficas no predecía la evolución de los pacientes. Entonces lo que en realidad se correlacionaba con un marcador clínico como la hipertensión endocraniana, pero fallaba en predecir secuelas neuropsicológicas a los 6 meses. ¿Y el catéter no? También. El catéter también falló. Pero yo creo que, bueno, hay toda una discusión. No sé, pero es excelente tu pregunta, ¿eh? O sea que en realidad estábamos evaluando una evolución de marcadores biológicos más que una evolución clínica. Excelente tu pregunta. Somos mucho más eficaces en evaluar la alteración de variables clínicas, hipertensión endocraniana, reactividad pupilar, síndrome de herniación cerebral, etcétera, que ir a predecir los resultados a los 6 meses porque empiezan a jugar otro tipo de variables como la nutrición, si va a un centro de rehabilitación, etcétera, que tienen tanto peso como la variable que estamos evaluando. ¿Se entiende? Todo el backup del paciente. El background. Si un paciente joven va a tener mayor plasticidad. Exactamente. Bueno, de hecho, la edad del paciente, el tiempo que demoró en llegar al hospital, si sufrió hipotensión al ingreso hospitalario, la reactividad pupilar, la temperatura del ingreso no la evaluamos. Todo eso predecía mucho más la mortalidad que el resto de la metodología diagnóstica, que si bien tenía buen rendimiento, fallaba en predecir los resultados alejados. ¿Están menos perdidos? No, creo que no. ¿Hasta ahora estamos? Creo que no. Bueno, díganme, porque si no me van entendiendo va a ser difícil que sigamos hacia adelante. Vamos ahora a ver exactamente cómo evaluamos la prueba diagnóstica de acuerdo a su rendimiento. No el uso de las pruebas con respecto al screening de factor de riesgo o para factores pronósticos, que son lo que vamos a ver, lo que vimos antes. Ahora vamos a evaluar una prueba diagnóstica. ¿Cómo evaluarla, digamos? Sí. Decir, bueno, esto no va a servir para lo que tengo que pensar. Antes de eso tenemos que saber cómo rinde la prueba. Después veremos si sirve. ¿Se entiende? ¿Cierto? O sea, te doy un cuchillo nuevo y decir, bueno, esto es bueno o es malo, y después veo cómo corta. Ahora, el tema es cómo evaluamos el rendimiento de la prueba inicialmente. Una nueva metodología diagnóstica. Bueno, ¿está? El diseño de estudios para evaluar el rendimiento de una prueba diagnóstica, en general, suele seguir estos pasos, en general. O sea, cuando uno va a leer un estudio sobre una prueba diagnóstica, sobre el rendimiento de una prueba diagnóstica, tiene que verificar que se hayan cumplido estos preceptos, digamos. Si no se cumplen estos preceptos de diseño, puramente de diseño, uno empieza a dudar un poco de la validez interna del estudio. O sea que pueden haber llegado a un resultado poco exacto, que significa que se aleja de la verdad. Es lo que decía ella en la primera clase. Lo que decía ella en la primera clase. La mayoría de las pruebas, de los diseños para evaluar el rendimiento de las pruebas diagnósticas, siguen estos pasos. Hacen un muestreo consecutivo de pacientes que incluye un espectro clínico amplio, que no es lo que vos vas a hacer. Vos ya tenés recolectado una muestra concreta de pacientes. Lo mejor que uno puede hacer para evaluar el rendimiento clínico de una prueba, el rendimiento de una prueba,
es, ingresa un paciente y yo no lo selecciono de ninguna manera. Si sospecho que tiene la patología, le hago la prueba diagnóstica. Ingresa el que sigue, le hago la prueba diagnóstica ante una sospecha clínica de algo. Porque en general lo que uno suele hacer con bases de datos ya recolectadas es que está evaluando el rendimiento de una prueba diagnóstica sobre algo que otro seleccionó, clínicamente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema acá? Claro, que si el que incluyó a los pacientes en las bases de datos seleccionó una enfermedad en un punto evolutivo concreto, estoy perdiendo conocer el rendimiento de la prueba diagnóstica en pacientes más leves y en pacientes más graves. Entonces la conclusión del estudio, que seguramente el investigador va a decir es para el cáncer de mama, ojo, porque si la prueba no fue consecutiva y abarcó un amplio espectro de pacientes, es para el cáncer de mama en ese estadio. Y tal vez la prueba falle en diagnosticar cáncer de mama cuando están en estadios muy leves y seguramente es súper buena en estadios posteriores. Entonces lo que uno quiere como clínico, como médico clínico, es que la prueba tome todo el espectro de pacientes, no un espectro en particular. ¿Estamos de acuerdo? Porque el rendimiento se evalúa sobre el global de la enfermedad, sobre el global evolutivo. ¿Se entiende? Porque cuando vos tenés el paciente frente a vos, en clínica, vos no conocés el espectro evolutivo del paciente, si no, ¿para qué le va a pedir una prueba? Se supone que uno empieza formulando una probabilidad diagnóstica inicial, no la tiene ya, a diferencia de vos que ya la tenés. Yo como clínico me siento de aquel lado del consultorio y digo, ¿tendrá un cáncer de mama? Pero el paciente que tengo enfrente, lo único que conozco es la prevalencia del cáncer de mama en la población en la que trabajo. Pero eso va desde pacientes con cáncer de mama presintomático hasta pacientes terminales, ¿no es cierto? Cualquiera de ese espectro clínico puede venir a la consulta. Entonces mi prueba no está enfocada a la que vos vas a demostrar en tu base de datos, que fue seleccionada por otro médico que vos no conocés, pero seguramente fue una consulta secundaria. No, y en ese tiempo. Claro. Pero se entiende a dónde voy, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno lee el paper, dice, ¿pero qué vivo? Está evaluando el rendimiento diagnóstico de una prueba para cáncer de mama en este estadio. Ahí todas las pruebas son buenas. Es más, hasta el tacto es bueno. Yo quiero saber en todo el espectro del cáncer. Entonces, cuando uno evalúa la prueba y lee el paper, dice, ¿pero cómo? Pero lo evaluaron ya con el TEP. Si vos evaluás el TEP ya con trastorno de la repolarización, bloqueo de la rama derecha, disnea, infarto, pero flaco, seguro que la prueba diagnóstica va a ser positiva en ese caso. Ahora, claro, bueno, vamos a ver un paper de dímero. Pero ¿qué pasa si yo te evalúo pacientes con una leve disnea hasta pacientes con insuficiencia cardíaca derecha aguda? Seguro que cualquier prueba, lo que sea, acá es positiva. Pero ¿y el tema de allá? ¿Se entiende? Entonces, ese es el primer punto. ¿Ahora van agarrando? Vamos, estamos un poquito más calientes. Vos tenés que agarrar una prueba que te El diseño. el diseño. Para que te pueda incluir todas las... Si yo fabrico un nuevo aparato y quiero meterlo rápidamente en el mercado, No agarra a todo el mundo. no, al revés, diseño un estudio clínico donde todos los pacientes están enfermos. Digo, mi sensibilidad fue del 100% y mi especificidad también. Pero vos me entendés, Sí. porque obviamente. Están haciendo las válvulas bronquiales. Va, por ejemplo, ¿Las viste? ¿Lo sabés? me lo comentaron. ¿Se entiende lo que digo? Son muy seleccionados. O sea, siempre tienen éxito. Sí. Además, diseñaron el aparato para ver si lo instalan o no. Claro. Ah, mirá. Bueno, vamos. Ese es el primer punto, ¿no? Segundo, se realiza la prueba diagnóstica a todo paciente bajo sospecha y posteriormente una comparación independiente enmascarada con el patronolo. ¿Qué significa esto? Bueno, pero fíjate que lo del patronolo es lo último. Fíjense, se realiza la prueba diagnóstica a todo paciente bajo sospecha. No a todo paciente. A todo paciente bajo sospecha clínica. Y hay que establecer la sospecha. Exactamente, hay que establecer la sospecha y hay que establecer... Buenas tardes. Hay que establecer la sospecha, hay que establecer una probabilidad para ver después, vamos a verlo ya inmediatamente, después, de que en realidad el rendimiento de la prueba diagnóstica se mide en cuanto es capaz de modificar la sospecha clínica inicial. Ya lo vamos a ver inmediatamente.
Eso se llama razón de verosimilitud y lo vamos a ver en un minuto. Pero tenemos que tener cuál es el índice de sospecha clínica inicial. Posteriormente a haberle hecho la prueba diagnóstica, se compara con un patrón oro para conocer qué, exactitud o precisión. ¿Qué? ¿Exactitud o precisión? Si yo comparo el resultado de una nueva prueba diagnóstica, algo que haya llegado recientemente, no lo conozco, el rendimiento, y lo comparo con lo que yo sé que es verdad, que es el patrón oro, estoy determinando entre mi nueva prueba diagnóstica y el patrón oro, ¿qué cosa? Si es exacto o si es preciso. Recuerden que exactitud es la distancia a la verdad. Si el patrón oro es la verdad. Y acá hay una cosa que es súper importante. La comparación entre la prueba diagnóstica nueva y el patrón oro tiene que ser independiente y enmascarada. Yo les comenté ya un caso de esto. ¿Qué significa independiente y enmascarada? El que informa la prueba diagnóstica no puede informar además el patrón oro. Es más, no solo tienen que ser dos informes independientes, sino enmascarados. El que informa el patrón oro no debe conocer la información de la prueba diagnóstica. ¿Por qué les parece que tiene que ser de esta manera? ¿Cómo se llama eso? Bueno, él dijo sesgado. ¿Cómo se llama? El sesgo. ¿Qué es un sesgo? Información que vos posees que te hace razonar para otro lado. Está bien. Está perfecto. Un sesgo es un error sistemático. ¿Se acuerdan que yo les dividí los errores sistemáticos de los errores aleatorios? ¿Por qué sistemático? Porque en general la persona que va a informar la nueva prueba diagnóstica, si conoce el patrón oro o al revés, siempre informa para el mismo lado, se equivoca siempre para el mismo lado. Si yo mido una cosa, esa cosa puede estar sometida a un error de medición. Si el error es aleatorio, va a caer de un lado una vez, un lado del otro, a veces en el medio, ¿se entiende? ¿Verdad? Ese error aleatorio está más sujeto a la variabilidad biológica. A veces voy a encontrar una persona con una lesión grande, a veces una chica. Ahora, si yo siempre informo que toda persona que encuentro con la lesión en el patrón oro le informo como positiva a la nueva prueba diagnóstica, me estoy equivocando siempre al mismo lado, siempre informo positivo. Ese sesgo, ese corrimiento de la verdad hacia otro lado, se llama sesgo o error sistemático. Esto, probablemente la parte del enmascaramiento y las muestras independientes sea lo más importante en el diseño de los estudios de rendimiento diagnóstico. El resultado de la prueba... Seguro. Pero bueno, cuando uno lo diseña, si lo va a diseñar en forma prospectiva, en forma rigurosa, si tiene una base de datos, no. Pero si lo va a informar, traten de hacerlo de esta manera. El resultado de la prueba diagnóstica no debe influir en la realización del patrón oro. Esto es súper común. Dímero D versus arteriografía. ¿Saben lo que es el dímero D? Versus arteriografía pulmonar. Si no saben, me dicen, porque yo muchas cosas que ustedes dicen. El dímero D es una determinación sanguínea plasmática que se utiliza para predecir la probabilidad de tromboembolismo pulmonar. El patrón oro considerado es la angiografía pulmonar e incluso la centellografía, pero no tiene el mismo rendimiento que el patrón. Ahora, si yo tengo una sospecha clínica de TEP y quiero evaluar el rendimiento diagnóstico del dímero D y tengo que seguir estos preceptos, le hago un dímero D primero y después le pido la angio, ¿verdad? Y el que informa la angio no tiene que conocer el resultado del dímero D y viceversa, ¿no es cierto? Es más, son independientes. Pero el problema puede surgir que yo le pida la angio solamente si el dímero D es positivo, porque puedo incurrir en un problema bioético si estoy muy confiado en que el dímero D es altamente sensible y no voy a pedir una arteriografía, que es un método cruento, a una persona con dímero D negativo. Esto puede ser discutido en la arena clínica, pero en términos metodológicos es terrible porque voy a conocer el rendimiento de la prueba solo cuando es positiva y no cuando es negativa. ¿Se entiende? Bien. Y finalmente, que es lo que vamos a ver un poquitito más adelante, conocer lo que se llaman razones de verosimilitud, que tiene un nombre horrible, en inglés es peor, likelihood ratios, es horrible el nombre, pero es probablemente el indicador más importante de rendimiento diagnóstico de una nueva prueba.
¿Eh? Si el paper... Debe ser descrito con todo detalle para que se haga siempre igual. Ah, perdón. Sí, claro, porque a veces ustedes ven, yo no hago mucha metodología diagnóstica, pero ustedes ven, o en tomografía de cráneo, suponete en trauma, hicimos la tomografía... Claro, pero no nos informaron, obviamente que el rendimiento de la prueba va a variar totalmente con la técnica. Si cortan cada 10 en mesencéfalo no va a tener el mismo rendimiento que si cortan cada 5, los signos sin los ángulos punto cero. Digamos, tiene que estar informada la forma en la que la nueva metodología fue llevada adelante, ¿verdad? Y lo último es presentar las razones de verosimilitud del paper, lo que ustedes lo van a hacer, o al menos muestren en el paper cuál es la información necesaria para que nosotros los clínicos podamos calcular las razones de verosimilitud, que son muy sencillas y lo van a hacer ustedes en un minuto. Es un cálculo. Sí. Esto después lo pasas por la página, ¿no? Sí. Yo me tengo que ir a la web. Dale nomás. ¿Te olvidás el...? Sí. ¿Vos también, Facundo? Se van a perder de saber lo que es la razón de verosimilitud y no van a poder dormir después. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos con el rendimiento de las pruebas diagnósticas? Bueno. Las etapas de los estudios. En general se usan estudios observacionales para el rendimiento de las pruebas, como les acabo de describir. No es exclusivo. Hay estudios que realmente aleatorizan a un paciente bajo sospecha a un método diagnóstico versus otro y después hacen los resultados, o sea, aleatorizan. La mayoría son observacionales, pero la técnica de aleatorización también se usa, son verdaderos experimentos, digamos. Y una vez que uno hace un estudio de investigación, en general es en tándem. Si contesta bien la primera pregunta, haces el segundo estudio para avanzar con el conocimiento de la nueva metodología diagnóstica. En general la pregunta es, ¿cuán reproducible es la prueba? ¿Cuán exacta es la prueba? Y a estas dos nos vamos a dedicar hoy con las tablas de contingencia. Reproductibilidad y exactitud. ¿Se acuerdan que no es lo mismo? Y ahora vamos a ver por qué. Una vez que la prueba demostró ser reproducible y exacta, hay que contestar otras preguntas más, que también pueden formular estudios de investigación para el resto de las preguntas, que son muy importantes para nosotros los clínicos. ¿Cuán frecuentemente los resultados de la prueba afectan las decisiones clínicas? ¿Les parece importante eso o no? Sí. Estás haciendo una prueba diagnóstica que no toma decisión. Si la decisión clínica que yo tomé, terapéutica o lo que sea, no se va a modificar más allá del valor de la prueba, la verdad que por más que sea preciso y exacto, la prueba carece de utilidad clínica. Tiene un excelente rendimiento, pero la utilidad es mínima. ¿Cómo? Que no se me ocurre un ejemplo. La resonancia en el trauma del cráneo grave me da una información riquísima, pero la verdad que yo no cambio en nada lo que voy a hacer con el paciente. En nada en absoluto. No, porque te da la Sí, la verdad que no me modifica en nada lo que voy a hacer con los pacientes evocados. Es un método costoso, de riesgo, porque hay que trasladar al paciente a otro lado con el respirador puesto, etc. Me da muchísima cantidad de información. La información que me da sé que es precisa, es exacta, etc. Pero no cambia en nada en lo que yo voy a modificar en mi actitud terapéutica. Entonces este paso, la verdad que hace caer toda la utilidad clínica de la prueba, por más que el rendimiento de la prueba sea bueno. Yo me imagino que en pacientes con cáncer debe pasar lo mismo. Hay un momento que vos seguís, bueno, ahora tiene una metástasis, ahora tiene 2, ahora tiene 5, pero bueno. Me imagino que la toma de decisiones es hasta un punto. Posterior a ese punto, no. Después vamos a ver una charla de toma de decisiones en medicina, pero justamente en relación a las pruebas diagnósticas. Obviamente, evaluar costos de riesgo, aceptabilidad de la prueba, porque a pesar de que uno demostró que es precisa, que es exacta y que puede llegar a cambiar mi actitud terapéutica, después hay que ver si los pacientes la aceptan. Está pasando con las nuevas metodologías de diagnóstico del prostático. No sé, el tema de la bovina, ¿puede ser? Del endorrectal. Yo vi que hay muchos pacientes que prefieren, no digo tener un cáncer de próstata, pero digamos, prefieren otro tipo de metodología diagnóstica. Digamos, el paciente también tiene que consultarse acerca de la nueva metodología, maximis y cruenta, ¿no? Realizar la prueba, mejorar los resultados clínicos, y tal vez eso sea lo más importante. Si bien es difícil relacionar que la realización de una prueba o la no realización va a mejorar los resultados clínicos de un paciente, por ahí es interesante evaluarlo. Porque yo puedo tener mayor precisión pronóstica, mayor precisión diagnóstica y pronóstica,
puede haber influido en mi decisión terapéutica, ¿no? Que es todos los pasos anteriores, pero al final de un cierto periodo evolutivo, todo eso se asoció con un mejor resultado. La artroscopía diagnóstica. No cabe la menor duda que mejoró la exactitud y precisión diagnóstica de las lesiones ligamentarias, no cabe la menor duda que el traumatólogo va a modificar su approach terapéutico dependiendo del resultado de la artroscopía, que es mucho más moderna que el signo del cajón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a los 6 meses el paciente recupera mayor movilidad, la lesión es mejor funcionalmente que al no haberla hecho. Tal vez es la pregunta más difícil de contestar, porque imagínense la cantidad de variables que puede incidir en la evolución, pero es un aspecto que uno puede considerar en la metodología diagnóstica. ¿Cómo? ¿Y si no tenés un gol estándar para comparar? Excelente pregunta, ahora vamos a eso. Se compara con lo mejor existente, con lo mejor considerado en el medio. Y en la inmensa mayoría, se compara con lo mejor. Porque ponele que se te ocurrió de que la prueba diagnóstica es una biopsia. ¿El gol estándar? No. Ah, la diagnóstica. La Bueno, la histopatología se considera gol estándar en todo, no se compara, no hay estudios. No, pero él dice, pero se puede, porque de la misma manera, si uno es muy purista, saber si tu resultado de biopsia, no sé, pero por eso. por eso, pero está bien lo que dice él, digamos, sí. ¿Cómo? Porque en cáncer es una cosa, pero en fibrosis pulmonar los patólogos están. Bueno, pero hay patologías, No tienen. Son ellos los que terminan diciendo. Yo metí. No, está perfecta la pregunta. Ahora volvemos a eso en un segundo, porque me parece que hay una definición de gol estándar. Pero hay muchas veces que no existe el gol estándar de la artritis lúpica. No es una metodología diagnóstica, es una definición clínica. Tiene que sumar un compendio de signos y síntomas, ¿no es cierto? Esos signos, ¿verdad? La ¿cómo se llama? La arteropatía coronaria de tal tipo. Es una definición clínica. Cuando supera el 50% del lúmen, pero ¿por qué 50 y no 49? Pero al no haber un gol estándar es una definición clínica. Un síndrome clínico puede ser el diagnóstico de una enfermedad. Hasta que no complete esa cantidad de síntomas y signos, yo no diagnostico la enfermedad. Pero ¿contra qué lo comparo si es una clasificación funcional? Bueno, pero hay un acuerdo generalizado de que si el paciente padece tal o cual sintomatología y signología, padece la enfermedad. El caso clásico es la artritis lúpica, la podagra. Bueno, si tiene podagra, tiene una artritis por ácido úrico, y si no la tiene, la tiene. ¿Se entiende? ¿No? Hay muchas formas de considerar un gol estándar. No es solamente la anatomía patológica, sino estaríamos, cada vez que hacemos una metodología habría que compararlo con Pero es excelente la pregunta. Es más, hay mucha discusión sobre el gol estándar. Y hay veces que uno no tiene gol estándar. Entonces lo compara contra un... Es más, crea un criterio para comparar la metodología. Lo crea, de nuevo. Ahí hay que ver, hay una cuestión de validez interna del cuestionario, etcétera, pero bueno, es una buena pregunta. Bueno, reproductibilidad de una prueba diagnóstica. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que vimos 2 puntos? ¿Cuán reproducible y posterior cuán exacta? O sea, primero pasamos de ver si es reproducible y después si es exacta. Porque si la prueba no es reproducible, la verdad que no me interesa si es exacta. Que es un poco lo que discutíamos con tu trabajo y quiero que veamos esto. Esto es un paper real que evalúa la precisión del examen clínico para detectar los nebus arácnidos en la piel de los pacientes en quienes se sospecha hepatopatía crónica debido al alcohol. Donde se publica este trabajo, está evaluado la posibilidad, la capacidad predictiva de cada uno de los signos y síntomas clínicos previos a las pruebas de la mayoría de las patologías más conocidas. Imagínense lo que les estoy diciendo. O sea, si yo encuentro un nebus arácnido, ¿qué probabilidad tiene ese nebus de predecir que el paciente padece una hepatopatía alcohólica crónica? Imagínense lo que les digo. O sea, todo lo que es el arte del diagnóstico médico se pasó ahora por un razonamiento metodológico, que es
de cada una de las cosas que yo voy encontrando en el examen físico y en el interrogatorio, de cada uno de los signos y síntomas de las principales patologías, cada uno de los signos, como este, se lo considera una prueba diagnóstica y se evalúa el rendimiento. Imagínense el trabajo que requiere eso, pero está publicado. Después les voy a dar el link a ese libro. Ahora bien, si uno dice que el nebus arácnido predice la insuficiencia hepática crónica por alcohol, lo primero que me tengo que preguntar es que si yo observo un nebus arácnido, él también lo va a observar. Porque si yo lo observo y él no lo observa, yo lo voy a informar como positivo y el paciente va a tener una hepatopatía crónica, pero en el mismo paciente lo va a informar negativo, sin embargo el paciente va a tener la hepatopatía crónica. ¿Se entiende? Entonces mi concordancia con el segundo observador habla de una necesidad de repetir la prueba, ¿no es cierto? Una reproductibilidad de la prueba. Mientras más veces yo efectúe el examen físico y más veces concordemos, más precisa es la prueba, porque pega siempre en el mismo punto. Si él dice sí tiene el nebus, vos decís sí tiene el nebus, y todos los observadores decimos, ante observaciones repetidas, que el nebus existe, hay una concordancia interobservador. Y la precisión de la prueba es alta. Si la precisión de la prueba no fuera alta, no me interesa su exactitud. Porque ¿para qué me va a interesar la exactitud de algo que no es preciso? Díganme si me siguen, porque si no me siguen acá, es difícil que sigamos. Traten de pensar si entienden la diferencia entre precisión y exactitud. Precisión habla de reiteración del método, de la prueba, y de que nos dé siempre el mismo resultado muy parecido. Exactitud habla de que ese resultado se compare con el patrón oro, o sea que sea verdad. Pero si el resultado se compara o no con el patrón oro, me va a importar poco cuando la discrepancia interobservador es enorme. Entonces yo lo primero que evalúo de la prueba diagnóstica es si es precisa. Si cada observador de un síntoma, de un signo, interpretar un síntoma o ver una imagen radiológica va a decir cosas distintas, ¿qué me importa la exactitud de la prueba si hay una discrepancia interobservador tan importante que hace caer el rendimiento del método? Si no me siguen hasta acá, me paran. A medir la mesa con una cinta es preciso. Tiene alta precisión. Es ambos, preciso y probablemente sea muy exacto, porque si lo medís con una cinta y después lo medís con algo que sea el patrón oro de la cinta, te va a dar muy probablemente que dé lo mismo, ¿no? Ahora, si yo, vos, ella, todos miden con la cinta y le van a errar a 1 milímetro, pero no a medio metro. Entonces, si le erran solamente 1 milímetro, o sea que la inconcordancia entre todos los observadores de medir el largo de la mesa con una cinta métrica de metal, la precisión es tan alta, yo puedo evaluar posteriormente la exactitud. Ojo, que la prueba puede ser muy precisa e inexacta. ¿Por qué dicen claro? Vamos, si no me siguen acá, imposible que sigamos, así que vamos. Todos podemos estar de acuerdo, pero no se hace el patrón, no se asemeja a lo que... Todos podemos estar de acuerdo en algo equivocado. Claro. Todos podemos, si yo les doy una cinta métrica y la cinta marca cualquier cosa, todos van a estar de acuerdo que esta mesa mide 1,80 m, pero cuando lo compara con el patrón oro resulta que mide 2,20 m. Entonces la prueba es súper precisa, la cinta métrica. Todos repiten exactamente lo mismo, pero cuando la fui a comparar con el patrón oro es muy poco exacta. Entonces, ¿para qué quiero medir la exactitud si demostré imprecisión y viceversa? ¿Estamos? Entonces, lo primero que hacemos es evaluar la precisión del método. ¿Y hay valores de corte establecidos? Exactamente. ¿O depende? Exactamente. Ahora, el tema es cómo lo evaluamos el valor de corte. ¿Cómo lo evaluamos? Y acá, ¿hasta acá me siguen? Sí. Bueno, miren, ¿se acuerdan la tabla de 2×2? Donde arriba había un resultado y abajo había una exposición. ¿Se acuerdan de eso? Que usábamos esa tabla de contingencia para ver estudios de pronóstico, de daño e incluso de terapia. Acá no tiene nada que ver y usamos 2 observadores. Entonces, da lo mismo, si el observador uno va acá arriba o acá, da lo mismo. En las otras no lo mezclen. Porque acá no hay un patrón oro. ¿No es cierto? Ninguno de los 2 observadores tiene que dar razón. Quiero comparar lo que dicen entre ellos, no si es exacto. ¿Estamos? Bueno, supongamos que
Estamos acá, ¿no? Las columnas son lo que observó el observador 1 y las filas lo que observó el observador 2. Coincidieron el número 23, coincidieron 23 veces en que el paciente tenía el nebus. Son un total de cuánto, ¿por qué no traje los números? Son un total de 115 pacientes, ¿no? Una vez que yo necesitaba una calculadora. 23 y 5, 28, 72, son 115. De los 115 pacientes que evaluaron si tenían o no tenían el nebus, en 23 ambos dijeron que sí tenían y en 66 dijeron ambos que no tenían. Pero en 5 pacientes, este observador dijo no tenía y este dijo que tiene, y en otros 6 pacientes este observador dijo que no tiene y el observador no dijo que sí tiene. Yo lo que puedo hacer es sumar el acuerdo entre ambos observadores y dividirlo por el número de observaciones y decir concordaron en tal porcentaje, ¿verdad? ¿Qué es este número? ¿Qué es acuerdo? ¿Qué es acuerdo? Acordaron tanto en los que estaban positivos, que estaban en rojo, como tanto en los que estaban negativos, ¿verdad? En estas dos celdas, en la A y en la D, acordaron. Si sumo A y D, bajo el 100% me da 89%. O sea, acordaron un 89%. Pero acá viene el problema. Eso es preciso. Pero el tema es así. ¿Me alcanza a mí decir que 89% de acuerdo describe precisión respecto al acuerdo entre observadores? Y la respuesta es no, y se las doy inmediatamente y les digo por qué. Vos estudiaste esto. Porque es difícil ver este punto. Si yo le digo al observador número 1 o número 2 que tire una moneda y si cae cara diga que hay nebus y si cae seca diga que no lo hay, va a concordar con el observador número 2 que sí está evaluando el paciente en un número de veces. Seguro que va a concordar. O sea que en realidad existe un acuerdo entre ambos ya prefijado por la chance. El punto es que yo quiero saber cuánto más allá de la chance acuerdan. Y el paso que le sigue a la probabilidad de acuerdo por chance depende de la habilidad clínica, que a su vez depende del rendimiento de detectar el nebus. Entonces, lo que acuerdan por chance, lo descarto. El punto es, de lo que acuerdan con chance para adelante, es debido a la precisión clínica de los observadores y no a la chance. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, toda prueba tendría un nivel de acuerdo básico que depende de la chance. Ahora, yo quiero saber cuánto más allá de la chance acuerdan para poder determinar exactamente la precisión del método medido en términos de concordancia entre el observador. ¿Estamos? ¿Estamos acá? Sí. ¿Cómo se calcula eso? Recuerden que yo siempre me voy a referir a A, B, C, D, siempre es lo mismo en las tablas de 2x2 o de contingencia. No importa esto, se los muestro, pero no importa, fíjense que ahí les puse la calculadora online. No tienen que acordarse, yo me acuerdo porque lo hago seguido, pero ustedes agarran los números así, lo meten en una calculadora y le da todo esto. Solamente que les quiero mostrar de dónde viene. Y fíjense acá. No importa, es el mismo cuadro. Observador 1 y observador 2. Y los mismos números en negro que vimos en el cuadro anterior. ¿Verdad? Los mismos números. El tema es que a través de la fórmula yo puedo calcular el número de veces que yo esperaba que acuerden por chance. Por azar. Sabiendo el número de acuerdo por azar, puedo determinar si el número de acuerdos observados es suficientemente importante para que yo diga que hay concordancia en la prueba. Entonces, relacionando el número de acuerdos esperado por chance con el observado, determiné que el indicador es 0.73. Y a ese índice, que es el acuerdo más allá de la chance, se le llama índice kappa. Que lo van a ver en metodología diagnóstica hasta el hartazgo. Todos los papers de metodología diagnóstica, cuando comparan un observador con otro,
hablan de la precisión del método medida a través del índice kappa, que significa el acuerdo interobservador, pero más allá de lo que yo esperaba que ocurra por chance. ¿Está? Y él me decía, pero ¿cuánto es bueno? Y hay una nomenclatura, digamos, un estándar, que dice que si el índice kappa es de 0 a 0.0, 0.2, el acuerdo es muy escaso. Permítame decirle antes que el índice kappa va de -1, que hay un total desacuerdo, a +1, no va en el infinito, de menos a +1. Y en el 0 prácticamente no hay acuerdo. O sea, o totalmente desacuerdan o totalmente acuerdan y hay una gradación en el medio. Exactamente. Escaso de 0.0 a 0.2 y va de 2 en 2. Leve de 0.2 a 0.4, moderado de 0.4 a 0.6. El nuestro estaba en 0.73. Sustancial de 0.6 a 0.8. Casi perfecto de 0.8 a 1 y el 1 es perfecto. ¿Estamos acá? ¿Para eso también se utiliza el intervalo de confianza? Sí, sí, sí. Buena pregunta. Sí, sí. Sobre todo para los que vienen ahora. Sí. ¿Puede ser este o el intervalo de confianza? No. Este indicador es el indicador. Los intervalos de confianza siempre se asocian se agregan a un indicador puntual. O sea, vos tenés que saber cuál fue el resultado en tu estudio, que es este, ¿no es cierto? Y sobre el resultado se le agregan los intervalos. ¿Estamos acá? Bueno, si van a este punto, que si lo tocan ahí, van a ver, creo que les agregué los portales. Están. Ustedes ya lo pueden calcular, incluso si tienen más observadores. Porque puede haber visto 5 o 7 personas en la misma radiografía. Entonces le van a mostrar, si tuviésemos internet, está conectado, pero no lo abre. Tengo una pregunta, Gustavo. Sí. ¿También se puede usar ese índice para el mismo observador? Sí. Lo mismo. Es observación número 1 del observador A, observación número 2 del observador A, observación... Exactamente el mismo. Sí, es intraobservador o interobservador. Sí, buena pregunta. Entonces van a encontrar esto. ¿Puedo dar dos resultados diferentes con la misma tomografía? Sí. Claro. Bueno, hay algunas casos en ecografía que no me acuerdo si se utilizaba ese índice, pero para medir justamente la habilidad interobservador, también la tuya. Chicos, ¿estamos acá? Cuando vean, entren a ese portal y calculadoras hay muchas, esta es la que más me gustó, porque les da la posibilidad de poner varios observadores o varias observaciones del mismo observador, les calcula el índice kappa y, como decía Adriana, los intervalos de confianza. O sea, ¿qué es el intervalo de confianza? Esto es lo que obtuvo este investigador, de lo cual no puedo dudar, porque dije que era verdadero el estudio, o sea, válido. Ahora, si yo lo repitiese 100 veces, podría encontrar un límite entre esto y esto. O sea, entre moderadamente, ¿se acuerdan que el 0.5 ya cayó por debajo del 0.6? O sea, se cae un escalón más abajo. O... Eso demostraría que es reproducible. Exactamente. Estamos hablando de reproductividad de la prueba. A ver si entré al portal. Es preciso. Por eso es reproducible. Bueno, ¿estamos? ¿Preguntas? El intervalo de confianza es la campana de Gauss, ¿no? Sería la más, ¿no? ¿O tiene que ver con lo de vida estándar para cada caso? No. Lo único que sepan ustedes que al evaluar los intervalos de confianza es cuánto puedo estar seguro de este intervalo según la precisión, no del indicador, sino según la precisión del estudio, que va a depender de cuántos pacientes incluí. Vuelvo a repetir. Más grande, más pacientes haya, el intervalo de confianza se aumentando. Perdón. El tamaño es importante. Entonces, mientras más tamaño muestral tenga el estudio, más reduce el intervalo de confianza, más confiado puedo estar en que el estimador que le dé el estudio va a estar entre límites más estrechos. Si los límites del intervalo de confianza son muy amplios y yo empiezo a dudar cada vez más de la precisión del estudio que me arrojó ese estimador puntual. ¿Estamos? Una vez que determiné que tengo un excelente índice kappa, o sea que la prueba precisa, puedo pasar a evaluar la exactitud. ¿Quieren que paremos un ratito? Los veo intelectualmente exhaustos, ¿no?
Esto es un nebus arácnido. No sé qué parece ser de ahí, pero... ¿Viste? Si vos diagnosticás otra cosa, dejaría de ser. ¿Paramos un ratito? Bien. Bueno, entonces, una vez que determinemos la reproductibilidad, vamos a ver cuál exacta es la prueba. La precisión no es suficiente para determinar la utilidad de una prueba diagnóstica. Esta puede resultar precisa, pero inexacta en detectar correctamente el problema en cuestión. Lo cual... No. Vamos para atrás. ¿Qué significa exactitud? Lo más cercano a la verdad posible. Lo más cerca de la verdad posible. Que sea verdadera. Lo que vos decías, si vos medís con un metro que no es exacto, es preciso. Si todos miden lo mismo, es precisa. Claro, Si todos, pero escuchá, si todos miden lo mismo, es precisa. O sea que es reproducible. Pero Pero, quiero decir que después esa información es precisa pero no es exacta, no puede tener una utilidad clínica. pero es peor. Pero es peor, por lo que te dije antes. Suponete que sea precisa y sea exacta, no significa que sea útil. ¿Te acordás que te acordás? Si es precisa y no es exacta, es peor. Ah, digamos, si directamente no es válida, no debería ingresar a la arena clínica. Porque vos no vas a evaluar la utilidad clínica. ¿Te acordás que son pasos en la evaluación de una metodología? ¿Se acuerdan? Mira. Yo no voy a evaluar esto si no evalué esto y esto. Digamos, vas pasando como barreras. Entonces yo no voy a evaluar si es importante la decisión clínica cuando evalué que no era precisa o exacta. Ni me pregunto esto. Yo evalúo esto, después esto y después esto, pero no me salteo pasos. ¿Me entendés lo que te digo? Porque imagínate que estaría trabajando con pruebas que no sé si son exactas, precisas. Voy como haciendo un tándem de preguntas de investigación sobre las pruebas diagnósticas. Bueno, vamos a la exactitud. Algunas definiciones sencillas. ¿Qué es exactitud? La proporción de acuerdo entre la prueba diagnóstica y el patrón de referencia. Ya a esta altura, patrón de referencia o patrón oro es lo mismo. O gol estándar o como lo quieran llamar. Lo que ustedes consideren que es la verdad. ¿Qué es un patrón de referencia? El mejor método aceptado, fíjate. Y disponible para establecer la presencia o ausencia de la condición de interés. Aceptado y disponible son dos palabras importantes, porque tal vez el patrón oro en Europa sea uno y no disponemos nosotros acá. Bueno, tomamos el que nosotros usamos en la arena clínica para determinar que el paciente tiene o no la enfermedad. ¿El acuerdo de expertos? Eso es uno, sí. Absolutamente. Todas las definiciones que te dije antes, los diagnósticos operacionales que así se le llaman, son acuerdo de expertos. Con el avance de la metodología, cada una de esos Eso pasa con las biopsias de pulmón para fibrosis. Es un acuerdo de expertos. Sí. Está bien, está perfectamente bien. Y en ese caso sería el gol estándar. Claro. Sí. Y sí. La tomografía está tratando de competir con eso. Entonces, por ahora los diagnósticos son multidisciplinares. Las tres cosas hay que hacer. Científica, la biopsia. Si en algún momento alguna metodología diagnóstica por tecnología se compara a eso, bueno, no puede tener una opción más para llegar o no al diagnóstico del paciente. Y ahora están viendo la parte sérica, a ver si hay marcadores. Bueno, estaba hablando exactamente de esto. Tema de buscar. Yo te digo, cuando te pones a buscar ahí. Esto porque es un tema, a mí me dispara todo porque es un tema que no tiene nada todavía. O sea, Yo te diría que revises. Tiene un montón. Te diría que revises la bibliografía que te voy a dar ahora. El libro de Sí. la lógica. Bueno. Ahora lo tengo al final. No, porque lo encontré, lo pude bajar en PDF y la verdad que lo tengo acá. Bien. Entonces, la pregunta de investigación en esta etapa de los estudios es cuál es la exactitud de los resultados de esta prueba diagnóstica. Fíjense que no tiene nada que ver con los componentes pico. Ejemplo, ¿cuán exacta es la determinación de la intoxicación alcohólica por aspirometría en conductores accidentados? El patrón oro obviamente es la alcoholemia. ¿Perdón? Se solicita una espirometría entonces hago un estudio.
Esa es la pregunta, que es muy sencilla. Tengo un patronero súper concreto, hago un estudio de investigación. 115 conductores a su arribo al hospital y se les realiza posteriormente una medición de alcohol en sangre. Fíjense que primero le hice la espirometría y a todos le hice la determinación del alcohol en sangre. ¿Se acuerdan los errores en este momento, no? Ambas variables son dicotómicas, o sea que tienen dos respuestas posibles. En otro momento, cuando los agarre de nuevo un poco más fresco, les voy a hablar de las variables que no son dicotómicas, son continuas y uno tiene que establecer un punto de corte. Pero no vamos a este punto. Acá estamos hablando de una metodología diagnóstica que da resultados positivos o negativos contra otra metodología diagnóstica que da resultados positivos y negativos. ¿No es cierto? Sí. Un observador dice... Es cualitativo. Es dicotómico, sí. Binario, si se quiere decir una variable binaria dicotómica. Tiene dos resultados posibles. ¿Estamos? Ambas, las dos. Entonces, ambas variables son dicotómicas. La alcoholización por espirometría o la plasmática, por lo que los resultados también pueden expresarse en la famosa tabla de 2×2 o tabla de contingencia. Genial. Recuérdenme que vuelva a esa diapositiva anterior. ¿Está? Vamos a la tabla de contingencia. ¿Cómo se expresa cada una de las celdas? La A, ya lo vimos esto, ya lo saben de memoria, son los enfermos. En este caso el alcoholizado. O sea que el patrón oro dio positivo y donde encima la prueba también. O sea que coinciden prueba diagnóstica con el patrón oro. El B, no alcoholizados, pero sin embargo el patrón oro se equivocó y dijo que estaban. La nueva prueba se equivocó, la espirometría dijo sí, están alcoholizados. La C, están alcoholizados, sin embargo se le perdió ese número de pacientes a la espirometría. ¿Verdad? Y en la D, ambos descartaron que el paciente estuviese alcoholizado. Entonces, estos son los números reales de la prueba. ¿Qué son estos? Alcoholizados por resultado plasmático con espirometría positiva. Estos descartados por ambos métodos. Una espirometría positiva, sin embargo el paciente no estaba alcoholizado. Y un paciente alcoholizado con espirometría negativa. Si yo les pregunto, ¿cómo pongo acá? Lo quiero tapar. ¿Cuál es la prevalencia de conductores alcoholizados en accidentes de tránsito que han ingresado al hospital? ¿Dónde me fijo? En la columna para saber cuál es la prevalencia. No. ¿Quién dijo A más C? Son los alcoholizados, por el patrón oro, ¿verdad? Y como una prevalencia es una tasa, yo divido los realmente alcoholizados sobre todos los que pudieron haber estado alcoholizados, que son todos los que evalúan este estudio. Entonces, si yo hago A más B, que son los alcoholizados realmente, divido toda mi serie, porque todos pudieron haber estado alcoholizados. O sea que la prevalencia es enfermos sobre todos los que tienen probabilidad de estar enfermos. ¿No es esa la prevalencia? Y como no lo relaciono bajo ninguna manera con el tiempo, yo no digo tantos por año, digo en este momento, ¿no? Esa es la prevalencia de alcoholizados en personas que se ingresan al hospital y fueron conductores en un accidente de tránsito. ¿Está? Bueno. Claro, si yo en vez de hacer un estudio transversal como acá, que lo hago en un momento y nada más, lo sigo en el tiempo, voy a ver que el ingreso por año lo puedo transformar en la misma variable, pero de casos nuevos, por año, y al darle la variable tiempo, hablo de velocidad de ocurrencia de la alcoholización en conductores y hablo de incidencia. ¿Está? Estamos acá. Lo primero que vimos fue la prevalencia en una tabla de 2×2. Veamos los parámetros de sensibilidad y especificidad, que son las dos primeras maneras de evaluar el rendimiento de una prueba diagnóstica. Por eso, pero después terminamos acá y volvemos a las definiciones. Ustedes saben lo que es sensibilidad y especificidad en una prueba diagnóstica, trabajan todos los días con eso. Pero vamos a ver cómo se obtiene de una tabla de 2×2, o también lo saben. Vamos, en lo que se llama sensibilidad y especificidad, hacemos un análisis de nuestra tabla de contingencia que se llama vertical. Después veremos que hay un análisis horizontal. Chau. No, queda con vos, Flavio. Me voy a quedar con él.
No, no pasa nada, no pasa nada. ¿A qué me refiero con sensibilidad? ¿Qué es la sensibilidad de una prueba? ¿Y en términos de pacientes alcoholizados? Es la capacidad de detectar que algo posible alcohol con receta de consumido. Sí, pero en cantidades mínimas. No sería de los 35 que realmente están alcoholizados por la prueba ahora, ¿cuántas veces nuestra batería dieron positivo? ¿Cuántos estuvieron alcoholizados según vos? La cantidad de realmente alcoholizados o de los total alcoholizados. Pero ¿cuándo digo yo que una prueba es sensible? Cuando detecta todos los positivos en la población positiva, en los realmente enfermos. Cuando de una población la prueba es capaz de reclutar la mayor cantidad de positivos posible, o sea, de los verdaderos positivos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Si el análisis lo hacemos vertical para ver la sensibilidad y especificidad, las fórmulas de sensibilidad y especificidad son estas. La sensibilidad es la probabilidad de decir que el paciente está enfermo, que la prueba diga que el paciente está enfermo cuando realmente lo está. En cambio, la especificidad es la probabilidad de la prueba de decir que el paciente es sano cuando realmente es sano. Eso es un verdadero positivo y un verdadero negativo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ahora, ¿cómo se encuentra esto? Analizándolo verticalmente. Fíjense. 25 son los pacientes que la espirometría encontró positivos. Ahora se comió 15 de todos los positivos. Por lo tanto, encontró solo 25 de 40. ¿Verdad? La sensibilidad de la prueba es 0,62 o 62%. Significa que de todos los pacientes alcoholizados solo encontró el 62%. Ahora, la especificidad es el mismo concepto. Si un paciente no está alcoholizado, ¿qué probabilidad tengo de tener una prueba negativa? Es verdaderos negativos 40 de todos los que no estaban alcoholizados. Entonces es 40 sobre 75, ¿verdad? Dígame si me siguen. O sea que la espirometría para evaluar alcoholemia tiene una sensibilidad del 0,62 y una especificidad del 0,53. ¿Estamos acá? Los valores de sensibilidad y especificidad, si bien están muy difundidos, sobre todo en el medio de diagnóstico, son poco informativos porque invierten el sentido clínico de la evaluación diagnóstica. Quiero que se queden con esa frase. Invierten el sentido clínico de la evaluación diagnóstica. ¿Esto qué significa? Más allá de que la espirometría mostró resultados espantosos, porque imagínense que yo le voy a estar diciendo a un paciente que está alcoholizado, pero me estoy perdiendo el otro 40% y diciendo que no está alcoholizado y me estoy perdiendo el 47% restante, ¿no? O sea que el rendimiento de la prueba por estos patrones es malo. Hasta uno lo diría instintivamente. Pero encima, aunque fuesen buenos los parámetros que encontramos, invierte el sentido clínico de la evaluación diagnóstica. ¿Esto qué significa? Claro, vos podés interpretar que no está alcoholizado y no está, y te hace cambiar el manejo. Eso es. No. ¿Cuál es el sentido? El sentido no el sentido del objetivo, sino la dirección de la presunción diagnóstica. Yo cuando tengo un paciente adelante, no sé si está alcoholizado o no está alcoholizado, si no, no le haría una prueba diagnóstica, ¿no es cierto? O sea, tengo un paciente en el que sospecho que puede o no padecer la enfermedad. La sensibilidad y especificidad arranca con el paciente alcoholizado y determina cuál es la posibilidad de que la prueba diagnóstica le dé positivo o negativo. Si bien habla muy bien del rendimiento diagnóstico de la prueba, en términos clínicos yo debería saber si el paciente está alcoholizado para decir qué sensibilidad va a tener la prueba. O sea que en realidad es al revés. Yo acá estoy diciendo que de 40 pacientes alcoholizados, tuvo una sensibilidad del 0,62, pero arranco diciendo está alcoholizado. Yo la prueba diagnóstica la pido porque no sé si está alcoholizado. En ese sentido invierte el sentido. O sea que la sensibilidad y especificidad hablan del rendimiento diagnóstico, pero en términos clínicos, cuando yo me enfrento con un paciente no sé si está alcoholizado, sino para qué le pido la prueba. Entonces yo necesitaría saber al revés.
En caso de que el paciente yo desconozca el diagnóstico y me traiga la prueba, debería poder predecir si el paciente está alcoholizado o no con la prueba, no sabiendo el diagnóstico. Entran los valores pretest. Los valores de probabilidad. ¿Estamos? Entonces, en la clínica, en el consultorio, yo sentado en una silla, en vez de saber el rendimiento diagnóstico, preferiría tener una valoración del poder predictivo de la prueba. El valor predictivo positivo de la prueba y el valor predictivo negativo. ¿Qué significa? Estoy sentado y viene el paciente y me dice, este es el resultado de mi espirometría para evaluar la alcoholemia. Entonces yo, que es el sentido clínico, me trae el método diagnóstico con un paciente que no sé lo que tiene. Si yo abro y es positivo, digo, usted, que no sé qué tiene, teniendo esta prueba positiva, tiene una probabilidad de estar alcoholizado de tanto. Pero para poder evaluar esos valores, en vez de los cálculos hacerlo en forma vertical, los hago en forma... Bien, ¿estamos hasta acá? Sensibilidad y especificidad, hablan del rendimiento de la prueba, pero invierten el sentido clínico. Para poder volver al sentido clínico lógico, que es de predicción de lo que el paciente padece, analizo la misma tabla con los mismos valores, pero en forma horizontal. Y veremos cómo sucede esto. Y hablamos de dos nuevos parámetros que son el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Son muy sencillos. Valor predictivo positivo. Acá tengo que tener una prueba positiva. La espirometría positiva. Y yo decir qué probabilidad tiene el paciente de estar alcoholizado teniendo la prueba positiva. No estando alcoholizado, ¿se entiende, no? Entonces, se ve que es al revés. Quiero evaluar, teniendo el paciente la prueba positiva, qué probabilidad tiene de estar alcoholizado. Entonces ya no evalúo más así, estando alcoholizado, prueba positiva. Evalúo así. Entonces, el valor predictivo positivo es A versus todas las pruebas positivas de espirometría. ¿Ah? O sea que si un paciente, yo abro la espirometría por alcohol y me dice positiva, le digo, señor, tiene 40% de posibilidad de estar alcoholizado. O sea que tengo 60% de probabilidad de errarle. ¿Son valores reales de Sí. Lo apretás y lo llevan ahí. No chupé nada. Che, hay que tener en cuenta que es extremadamente viejo, los puntos de corte se cambiaron, porque y segundo la tecnología de los espirómetros cambió. Está, pero lo traje para que vean la consecuencia. Acá usted, el paciente dice, es positivo, vaya preso y resulta que tengo posibilidad de errarle. Bueno, a informarlo de los valores predictivos positivos y negativos. Bueno, ¿qué pasa si la espirometría me dio negativa? O sea, lo mismo, viene el paciente, abro el resultado y dice negativo. Es decir, vaya tranquilo que no está alcoholizado. Bueno, para saber el valor predictivo de una espirometría negativa, calculo el valor predictivo negativo. ¿Cómo lo hago? También en forma horizontal, evaluando los verdaderos negativos sobre todos los negativos. 40 sobre 55, 0,72. Ahí aumenta un poquito. ¿Estamos hasta acá? ¿Cuál es el problema de esta prueba? ¿Se acuerdan que de la otra en cursiva le puse que el problema de la sensibilidad y especificidad, si bien hablaba muy bien de la prueba, hablaba del rendimiento diagnóstico, invierte la dirección del razonamiento diagnóstico lógico? Esta sí viene con el razonamiento lógico, porque arranco con el paciente, me da la prueba y predigo si va a estar o no. ¿Está? Sí. Pero ¿cuál es el problema de esta prueba? Se los voy a decir en términos simples, no quiero que lo entiendan, solamente recuerden. Los valores predictivo positivo, predictivo negativo, son terriblemente influenciados por la prevalencia de la enfermedad en cada medio. O sea, que si hay mucha prevalencia de alcoholizados, van a cambiar los valores predictivos positivos y negativos. O sea que el rendimiento de la prueba va a depender de la prevalencia de la enfermedad en el medio. Déjenlo ahí. Hay toda una teoría matemática detrás que se llama Bayes, para que le interese, se le puedo dar más. Sí, exactamente. Bueno, donde lo más frecuente es más probable. Se usa para cáncer de pulmón. Para la medicina en general. Pero entonces, lo que quiero decir es que... Por eso, lo que quiero decir es exactamente eso. Entonces,
el rendimiento de la prueba evaluado en términos predictivos a través de los valores predictivos positivo y negativo va a depender del medio en el que trabajemos todos, porque es muy influenciado por la prevalencia de la patología en el medio. Ojo con esto. ¿Estamos hasta acá? O sea que si hay mucho HIV en tu medio, y probablemente las pruebas sean más predictivas de HIV que si hubiese poco HIV. Es decir, ¿pero cómo? ¿El rendimiento de la prueba cambia por la prevalencia de la enfermedad? La respuesta es sí, cuando lo evaluamos a través de los valores predictivos positivos y negativos, que para colmo son los que siguen la lógica de diagnóstico médico. ¿Estamos hasta acá? Sepan que tiene una ventaja, que sigue la dirección lógica médica, y la desventaja, que depende mucho de la prevalencia, muy influenciada. ¿Estamos? Pero es la Para tuberculosis acá no deberíamos hablar de eso. Por ejemplo. ¿Estamos? Sensibilidad y especificidad, valores predictivos positivo y negativo, y hasta acá llegamos. Ninguno de los dos parece ser muy útil y estable en la clínica médica. Entonces se evaluó un poco más acerca de qué manera evaluar el rendimiento de las pruebas diagnósticas en términos predictivos en la medicina diaria, digamos. Y acá llegamos a razones de verosimilitud. LHR en inglés, Likelihood Ratios. No importa, pero lo van a ver muy frecuentemente en sus métodos. Ustedes en general lo que van a hacer es que lo que yo hacía cuando leía los papers de diagnóstico, cuando hablaba de sensibilidad, especificidad, todo eso que más o menos lo entendía, llevaba los RRs y lo pasaba de largo, porque no se entendía qué significaba la razón de verosimilitud. Yo sé que están cansados, se los voy a explicar en un ratito y van a ver la importancia que tiene esto para nosotros los clínicos, o sea, para ustedes los imaginólogos. Existe una manera clínicamente útil y estable de analizar estos datos, los mismos que vimos antes, pero para determinar el rendimiento de una prueba diagnóstica, que sea clínicamente útil, a diferencia de la sensibilidad y especificidad, y estable, a diferencia del valor predictivo, positivo y negativo. Se llaman razones de verosimilitud. Es un indicador independiente de la prevalencia que aglutina, suma la información que da la sensibilidad y la especificidad para hacer una predicción de probabilidad de la enfermedad. ¿Estamos? ¿Van digiriendo tanto número? ¿Cómo sucede esto? En general, el examen físico clínico acumula en el razonamiento médico una serie de signos y síntomas que terminan en la formulación de una probabilidad diagnóstica. Díganme si me equivoco, cualquiera que haga clínica escucha al paciente y se formula una probabilidad diagnóstica, lo examina, encuentra signos y síntomas, reformula la probabilidad diagnóstica y posteriormente, si no está en esta rama de probabilidad o en esta, o sea, totalmente seguro de que lo tiene o totalmente seguro de que no lo tiene, solicita pruebas diagnósticas confirmatorias o que descarten lo que la formulación inicial de la probabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre me paro para evaluar el rendimiento de una prueba diagnóstica en una probabilidad pretest, en aquella idea del diagnóstico presuntivo que yo tengo, que se construyó evaluando los hallazgos del examen físico. Esta médica evalúa a este chico, le encuentra un soplo, ve la edad, empieza a sumar criterios clínicos, dice, es probable que tenga una coartación aórtica. Pero ese probable es una probabilidad. Y ustedes saben que nosotros matemáticamente podemos evaluar los niveles de probabilidad. No decimos es muy probable, poco probable. Decimos es 86%, 94%. ¿Se entiende? Bueno, con el avance de la metodología diagnóstica, como les dije antes, la probabilidad de que este chico tenga una coartación aórtica se va modificando en términos numéricos mientras aparecen o no aparecen el soplo aórtico, la fascie de congénito, ¿se entiende? Por cada signo que uno va encontrando en el examen físico, esa probabilidad previa a hacerle cualquier test se va modificando hasta que yo llego a una probabilidad final que más no puedo hacer con mi examen físico. Y bueno, tengo un paciente que puede padecer tal patología con una probabilidad de tal, y ahí me clavo. La prueba diagnóstica va a ser útil siempre y cuando modifique la probabilidad anterior.
Porque si no tiene esa capacidad, ese rendimiento, ¿para qué la pido? Es más, si tiene un rendimiento medido en la capacidad de cambiar la probabilidad inicial de mi presunción diagnóstica, pero es muy poquito, y no me va a modificar mi actitud terapéutica, debido a que el cambio de la probabilidad diagnóstica posterior es muy cortito, ¿para qué la pido? Entonces, la capacidad de una prueba puede medirse también en función a la dirección y el monto del cambio de la probabilidad pretest en post-test. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Eh? Pero ahora lo vemos. Y lo van a ver clarísimo porque van a ver el ejemplo claro. Miren. Entonces, examino al chico que tose, que tiene la cecianosis con el soplo. Bueno, entonces, si sospecho una coartación aórtica, pido una tomografía. Y entonces lo habitual es, sí, tiene una sensibilidad de tanto, una especificidad de tanto, el valor predictivo. Pues usted dice, no, perdón. La sensibilidad y especificidad invierte el sentido clínico. Perdón. Los valores predictivos positivos, si bien hablan del rendimiento y predictivo, pero depende mucho de la prevalencia de la enfermedad aórtica en mi medio, yo no la conozco. Entonces digo, ¿por qué no pido otra cosa? ¿Qué? O evalúo otro índice. ¿Qué? La razón de verosimilitud. Las razones de verosimilitud informan la magnitud y sentido del cambio de la probabilidad pretest posterior a la realización de la prueba diagnóstica. No se me pierdan. Vamos. Durante el examen físico del paciente se formó una probabilidad preliminar de padecimiento de la enfermedad en cuestión, probabilidad pre-prueba, PPP, ¿no es cierto? Este chico padece coartación aórtica 70%. El objetivo de las pruebas adicionales, diagnósticas, es modificar esta probabilidad a una nueva probabilidad posterior. Cuando yo recibo la prueba, no, dije que tenía 75, pero la llamo a la médica y digo, mi señor tiene 99%. O sea, que cambié de la 75 con mi examen físico a 99, debido a la prueba. O le digo, señora, discúlpeme, me equivoqué totalmente, del 75% que yo creía tiene 0, lo descarto. Digo, wow, ¿qué prueba? O me confirmó o me descartó totalmente lo que pensaba. Ese cambio de la probabilidad pretest a la post-test en dirección y magnitud me lo informa la tasa de verosimilitud, que es una característica intrínseca de la prueba diagnóstica. Y ahora vemos cómo lo calculamos. Si interrogamos uno de estos conductores, los que vimos antes, diremos que clínicamente su probabilidad de estar alcoholizado es, la probabilidad PT, 75%. ¿Qué me agrega utilizar una prueba de alcohol expirado a esta estimación? Ya lo vienen pensando porque les demostré que es horrible la prueba, ¿no? Pero si yo quisiera medirlo, esta utilidad de la prueba diagnóstica se grafica en el cambio que genera la probabilidad pretest a la post. La misma tablita de 2×2. Razón de verosimilitud. Miren qué fácil que se calcula. La razón de verosimilitud positiva, que significa que si el paciente tiene una espirometría positiva, lo que pensé que tenía antes va a modificarse a lo que pienso que tiene ahora. Una probabilidad a otra. Le hice un interrogatorio, lo encontré con hálito etílico. Me dice, vos estuvo tomando alcohol. Digo, tiene 90% de posibilidad de estar alcoholizado. La espirometría me debería modificar en más para asegurarme de que esté alcoholizado, o tan bajo que digo, no, me equivoqué, ¿no es cierto? Esa información me da razón. Sensibilidad sobre 1 menos especificidad. 0,62. 1 menos 0,53 me da un 1,32. ¿Qué significa? Si la razón de verosimilitud es exactamente 1, la probabilidad preprueba es exactamente la misma que la postprueba, porque pasa por el 1. Entonces es una prueba inútil, absolutamente inútil. Mientras más debajo esté del 1, es más probable que vaya descartando lo que había sospechado con mi examen físico. Mientras más por encima esté del 1, la probabilidad preprueba va a seguir convirtiendo cada vez en más positiva hasta que yo confirme lo que sospechaba. Entonces, o confirmo o descarto mientras más lejos del 1 se va. Llamo razón de verosimilitud positiva porque me vino la espirometría positiva y lo calculé de esa manera. Ahora, si me viene la espirometría negativa, de mi sospecha de 0,75, ¿a cuánto pasa después? El valor, que ahora les voy a mostrar cómo se mide, es 0,72. Ve que cae. Pero es suficiente el 0,72 para pedirle a todo el mundo la espirometría. Y bueno, el suficiente lo vemos ahora. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es calcular la probabilidad
post prueba conociendo estos valores. Relacionar la probabilidad pre-prueba con la razón de verosimilitud que me da la probabilidad post prueba. ¿Estamos? Y acá viene la invención más genial para evaluar el rendimiento de una prueba diagnóstica. Gracias al señor Fagan. Este es el nomograma de Fagan, que calculó que de una probabilidad preprueba, determinada generalmente por la percepción clínica, yo hago pasar, si es positivo, una línea a través de la razón de verosimilitud y me va a dar la probabilidad post-prueba. Si la prueba fue negativa, la espirometría fue negativa, esto es la espirometría positiva, va del 0,35, porque lo hice con la prevalencia del medio, me va a ir a 40. ¿Le pido una espirometría a un paciente para que me vaya de 35 a 40? Si me da negativa la prueba, paso por 0,7, ¿se acuerdan? Y me va a bajar a 25. No descarto nada, es prácticamente la misma que la pre. Entonces la espirometría para la alcoholemia tiene una probabilidad post-prueba medida por la tasa de verosimilitud muy pobre. Valores de verosimilitud muy lejos del 1 en lo positivo y más lejos del 1 en lo negativo hablan de una gran capacidad de descarte de lo que sospechaba o de confirmación. En general se dice que por encima de 5 y de menos 5 son buenas pruebas y por encima de 10 excelentes pruebas. ¿Estamos? Si se meten acá, les van a encontrar esto, donde ustedes ponen los valores que encontraron, les va a dar la prevalencia de la enfermedad, la sensibilidad, la especificidad, cuántos pacientes incluyeron, los LR o tasa de verosimilitud positivo y negativo, los valores exactos. Les va a decir lo que encontraron en el estudio. Metieron 115 pacientes, de los cuales estaban sick, o sea, alcoholizados 40, 75 estaban bien, de los cuales 25 fueron encontrados como verdaderos positivos. ¿Se entiende? Lo va a discriminar e incluso les va a dar el nomograma de Fagan ya analizado. Es una calculadora que se llama calculadora estadística con todos los, incluso los intervalos de confianza. ¿Gustó? No. Me encantaría que ustedes analizaran esto ustedes mismos, porque es más de ustedes que mío, que es un paper que analiza el rendimiento de la tomografía de tórax y de la ultrasonografía para detectar tumores de pared torácica de estas dos pruebas diagnósticas, pero lo compara con un gold estándar, que es el hallazgo quirúrgico o la anatomía patológica, o sea que es indudable. Entonces me gustaría que vean esto, que lo lean y me digan después si siguieron los pasos, si el que hizo la tomografía hizo la ecografía, digamos, me gustaría ver si evaluaron que en ese medio, en ese estudio, en ese instituto de diagnóstico, evaluaron primero la precisión de los operadores. Estamos hablando de dos métodos que son extremadamente operador dependientes, ¿verdad? La ecografía y la tomografía. La ecografía es infinitamente más que la tomografía. Lo que quiero decir es, ¿siguieron todos los pasos? ¿Evaluaron pacientes con todo el espectro clínico? ¿O vieron pacientes que ya estaban con un tumor terrible, entonces era obvio que iban a tener buen rendimiento? ¿Se acuerdan todos esos pasos que les mostré? Yo lo único que les voy a mostrar ahora es de qué manera, con esta simple lectura de material y métodos del abstract, se puede realizar una tablita de 2×2 para ecografía y una tablita de 2×2 para tomo. Si ustedes van a la calculadora, ingresan los valores y les van a informar qué fue lo que pasó por eco. ¿No? Ahí está, fíjense lo impresionante del cambio en magnitud y sentido de las probabilidades post-test debido a la ecografía, positiva y negativa. O sea, pasa de una probabilidad de 30% antes de hacerlo a una probabilidad prácticamente del 90%.
y pasa una probabilidad de 5 cuando la probabilidad pre-test fue de 30, ¿se entiende? O sea que uno dice, wow, ¿qué rendimiento tuvo la ecografía? Si hacemos lo mismo para TAC, lo mismo, pasan los datos del estudio acá, les da todo, pasó esto. O sea que es muy pobre el descarte, pero prácticamente confirma si es positivo. Ahí tienen los dos comparados. Se los hice yo, pero la idea que ustedes lean el paper ese que se los voy a mandar, lo voy a poner en el Dropbox y díganme, che, pero esto es un desastre. Todos los ecografistas hicieron las tomografías o viceversa, o conocían que el cirujano ya había encontrado el tumor y después leyeron la tomo. ¿Se entiende? Todas estas cuestiones que están ahí descritas. Más que nada para que se entrenen con esto. Muy sencillo el paper. ¿Se acuerdan que les dije que existe desde hace ya una década y pico un grupo de metodólogos que evalúa el valor predictivo de cada uno de los hallazgos clínicos y de la mayor frecuencia de estudios diagnósticos para cada una de las patologías más importantes? Y es este libro. Son 960 hojas, pero si ustedes quieren ver cáncer de colon, bueno, si palpan una masa, tiene una probabilidad tal. ¿Se entiende? O sea, está absolutamente descrito. Está online, pero llama, pide contraseña y no hay forma de entrar. Así que les voy a pasar... acá les dejé si lo quieren bajar directamente, está ahí. No sé cómo lo encontré. Realmente hay alguien que lo puso online y... ¿Estamos? No me digan que tienen ganas de seguir hablando porque no les creo. Che, ¿pero entienden? ¿Más o menos les quedó? Ay, yo por eso no lo puedo hacer por ustedes. Lo que sí puedo hacer por ustedes es mandarle bibliografía, ver paper juntos, incluso si no tienen acceso a los full text, nos avisan. Pero lo que realmente creo que tienen que hacer es agarrar un paper y calcular todo y ven qué fácil que es. Ya no lo tienen que hacer ni a mano, están las calculadoras online, o sea que le ponen los números y en 30 segundos tienen el resultado. Interprétenlo clínicamente, vean si en el diseño del estudio se mandaron alguna macana los investigadores, cosa que ustedes no le creen por más que digan lo que digan los resultados. O sea que el estudio no es válido. ¿Vamos? Bueno. No sé si quieren... ¿No hay más luz que esto? ¿Quieren que paremos un ratito? Yo sí.